¿Qué tal, queridos amigos? Para los que no me conocen, les saluda el ingeniero Berbesí y en esta oportunidad les traigo esta fuente de TV, quien me ha pedido la colaboración para que les pueda reparar la misma. Como lo he enseñado en los videotutoriales anteriores, pues siempre lo que acostumbro a hacer antes de ponerme a reparar la fuente es identificar las diferentes etapas de funcionamiento. Para aquellas personas que llegan por primera vez a este videotutorial, les recomiendo que se vean el video de técnica de reparación de fuentes de TV. Este video tutorial hablo de las diferentes etapas de funcionamiento y cómo debería funcionar cada una de ellas. También los invito a que vean los videotutoriales anteriores de la reparación de las fuentes de TV. Entonces rápidamente vamos a identificar las diferentes etapas de funcionamiento. Si ustedes observan, este transformador está cercano al condensador de la fuente PFC y a su vez está ubicado cerca de la tensión de entrada, es decir que este es el transformador de la fuente PFC. Muy bien. Este transformador, por su tamaño y por estar entre las dos etapas, tanto la etapa de la tierra caliente como la tierra fría, es decir que este transformador pertenece a la fuente inverter. Y este otro transformador que está entre la etapa de tierra fría y etapa de tierra caliente, es decir, etapa primaria y etapa secundaria, es el transformador de la fuente de standby. Bueno, ya identificadas las tres fuentes, simplemente vamos a conectar esta fuente a la red y veamos cuál es su fallo. Ok, vamos a chequear la tensión de standby y la tensión de standby lo tenemos entre el pin 3 y tierra. Observen que una vez que la fuente está interconectada a la red, tenemos la tensión de standby que nos está dando 5.18 volts. Es decir, que la fuente de standby está funcionando. Entonces ahora lo que vamos a hacer el arranque forzado para ver qué voltajes están funcionando. Ok, antes de manipular la fuente, una de las cosas que siempre acostumbro a hacer o que hay que tener cuidado de hacer es descargar el condensador principal. En mi caso, pues yo siempre o coloco una bombilla o en este caso coloco el cautín. Y mido esa tensión para garantizar que el condensador esté descargado. De esta manera, pues podemos manipular fácilmente o tranquilamente la fuente. Observen que hemos descargado el condensador. Entonces, bueno, vamos a hacer el arranque forzado y para hacer el arranque forzado, simplemente es unir lo que es la tensión de standby con el pin PS, que significa Power On. Pero entre esos dos pines lo que vamos a hacer es que colocamos una resistencia de 1K. Ok, entonces vamos a colocar la resistencia para hacer el arranque forzado. Para aquellas personas que no saben o quieren aprender cómo hacer el arranque forzado, les recomiendo que vean el video de arranque manual de fuentes de TV de última generación. Ahí les enseño cómo hacer el arranque forzado. En este caso he colocado una resistencia de 1K entre el pin 1, que es el PS o el Power On, y Standby. ¿Por qué colocar una resistencia de 1K? Bueno, colocar una resistencia de 1K porque la tensión de Standby es de 5 volts. Si fuera de 3.3 o 3.5, coloco un puente directamente. O si fuera de 12 volts o un voltaje mayor a 5 volts, coloco una resistencia de 10K. Entonces, bueno, vamos a conectar la fuente a la red y veamos si ya arranca por lo menos lo que es la fuente PFC. Ok, entonces vamos a conectar la fuente a la red y debemos medir lo que son 380 volts. Observen que tenemos 378 volts, es decir, aproximadamente 380 volts. Es decir, que ha arrancado lo que es la fuente PFC. ¿Qué nos queda revisar? Lo que es la fuente inverter. Pero antes de arrancar la fuente inverter vamos a soldar un cablecito en lo que es la tierra fría. Pero para poder manipular la fuente tranquilamente vamos a descargar nuevamente el condensador. Entonces, una vez que hemos descargado el condensador, simplemente vamos a soldar un pequeño cable en la tierra fría para hacer las mediciones más cómodas. Ok, ya con nuestro cablecito conectado en la tierra fría, vamos a medir el voltaje del condensador y observen que tenemos 0 volt. Entonces, vamos a conectar nuestra tierra fría al multímetro para poder realizar las mediciones de la forma más sencilla. Ok, ya tenemos lo que es la tierra fría y vamos a medir lo que es la fuente de 24 volts. Entonces vamos a conectar la fuente a la red para ver qué tensión tenemos en la fuente de 24. Observen que midió 1.9, bajó a 0.6
y ahora está bajando a 0.5, es decir que la fuente se está protegiendo. Vamos a monitorear lo que es la fuente de 12 y la fuente de 13. También podemos ver la fuente de 5 para ver qué efecto se produce ahí. Entonces volvemos a desconectar la fuente de la red y descargamos nuevamente el condensador porque esta fuente se nos está protegiendo. Entonces si la arrancamos así, el condensador quedaría cargado y no vamos a poder ver ese efecto en las demás salidas. Entonces, bueno, vamos a medir en lo que es en la fuente de... vamos a medir primero en la fuente de 13. Aquí tenemos la salida de la fuente de 13. Conectamos nuestra fuente a la red para ver qué voltaje vamos a tener. Observen que la hemos conectado a la red y no se ha producido ningún efecto. La fuente de 24. Es decir que arrancó la fuente y se protegió. Es decir que no vimos ningún efecto en la fuente de 13 volts. Volvemos nuevamente a descargar el condensador y vamos a hacer la medición en otra fuente. Vamos a medir, por ejemplo, en la fuente de 12, 5.3. Vamos a medir en la de 5.3. Medimos en la de 5.3, tampoco se ve nada. Volvemos a desconectar y nuevamente descargamos el condensador. Es decir que tenemos una falla en la fuente inverter. Entonces veamos otra vez en lo que es en la fuente de 24. Volvemos a conectar la fuente a la red. Y si ustedes observan, ahorita dio 2.7 y la fuente se protegió de una vez. Es decir que estamos teniendo un problema en la fuente inverter. Afortunadamente cuento con el diagrama de esta fuente y lo que vamos a hacer es analizar el diagrama de esta fuente en el computador para ver qué es lo que tenemos que revisar antes de ponernos a cambiar cualquier pieza, manipular. La idea es que aprendamos a diagnosticar el fallo para saber qué etapa o qué componentes revisar. Entonces analicemos el diagrama de esta fuente en el computador. Ya aquí tenemos el diagrama y bueno, este diagrama lo utilizamos en el videotutorial 2 de reparación de fuentes de TV, que era para la marca Samsung. Es esta misma fuente, por fortuna pues cuento con este diagrama. Y vamos a ver más o menos cómo opera esta fuente, pero veamos primero los transformadores. Observen que aquí tenemos el primer transformador y este es el transformador de la fuente PFC. Aquí tenemos este otro que es el de la fuente de standby y aquí tenemos el de la fuente inverter. Bueno, si observamos esta primera página, aquí tenemos lo que es la fuente de standby y la fuente PFC. Observen que este es el pin de power on, que si yo uno standby con on off, arranca lo que es la fuente PFC y generamos lo que son los 380 volts. En nuestro caso, en el diseño en la tarjeta, tenemos este voltaje, es decir, que la fuente de standby y la fuente PFC está funcionando. ¿Qué debemos hacer nosotros? Concentrarnos en el fallo. Vamos a revisar lo que es la página 2, donde revisamos lo que es la fuente inverter. Vamos a concentrarnos en lo que es cómo opera la fuente inverter. Observen que una vez que nosotros jumpeamos la fuente para que arranque, es decir, hacemos el arranque forzado, en este caso pues colocamos las resistencias de 1K porque la fuente de standby es de 5 volts. Entonces con una resistencia de 1K unimos lo que es la tensión de standby con on-off. Una vez que nosotros activamos o hacemos el arranque forzado, generamos lo que es la tensión de VCC. Esa tensión de VCC la va a alimentar lo que es el chip de control de la fuente inverter y esa alimentación llega por este pin y alimenta lo que es el pin 15. Una vez que alimentamos el chip, automáticamente debería arrancar y comenzar a generar las tensiones de salida. Ok, una vez que el chip arranca, pues debería switchar estos dos MOSFETs y una vez que switchamos estos dos MOSFETs, automáticamente debería comenzar a generar tensión a través de este transformador y deberíamos obtener los que son los 24 volts a través de la fuente de 24 volts
con este chip obtenemos lo que son los 5.3 volts. También vamos a ver cómo a través de este otro diodo, es decir, vamos a generar lo que es la fuente de 13 volts. Pero con esa misma fuente de 13 volts alimentamos este regulador controlado, que es un regulador de 12 volts. Observen que la entrada va a ser aquí de 13 volts y vamos a obtener la tensión de salida de 12 volts. Pero ¿qué sucede en las protecciones? Observen que a través de estos pines yo voy a monitorear lo que es la tensión de 24 volts y 5.3 volts. Si una de estas dos tensiones está elevada, este transistor se va a activar y eso me hace que se conecta este diodo a tierra, es decir, el diodo del octocoplador, y automáticamente se va a habilitar la protección del pin 10, que es Foul Input, en el chip de control. Entonces, pues básicamente nosotros lo que vimos fue un pequeño pulsito en la fuente de 24 que daba 2.4 en una ocasión o 2.7, no recuerdo exactamente, pero lo cierto es que pues la fuente se nos está protegiendo. Entonces veamos el chip, que es el chip de control, que es el 33067 MC33067. Este chip tiene dos protecciones. El pin número 9 lo utilizamos para habilitar lo que es protección por sobrevoltaje, y eso lo hace a través de el pin número 5, que es voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia debería ser de 5.1 volts. Vamos a ver el datasheet cómo está integrado internamente y observen que el voltaje de referencia en el pin número 5 debería ser de 5.1 volts. Y la otra protección, que es en el pin número 10, observen que aquí lo que tenemos es un comparador internamente, y si esa tensión es mayor a 1 volt o tenemos algún pico que sea mayor a 1 volt, automáticamente va a mandar a apagar lo que es la señal de oscilación y no va a generar los pulsos de salida para que arranque la fuente. Entonces nosotros debemos revisar estas dos protecciones, lo que es el pin número 10, el pin número 5. Vamos a ver lo que es la tensión de alimentación y vamos a utilizar el osciloscopio para ver qué señales tenemos aquí. ¿Por qué utilizar el osciloscopio? Porque si nos fijamos, cuando utilizamos el multímetro, la señal es muy rápida y puede ser que en el osciloscopio podamos ver algún piquito o algo y podamos comparar mejor esta medición. Entonces, bueno, nada, básicamente pues vamos a monitorear eso. Bueno, otra cosa de las que le quería mencionar es que aquí también le quiero enseñar otra técnica, que es cómo reparar este tipo de fuente garantizando que toda esta etapa está completamente operativa. Necesitamos probar este chip, este otro, que este es el regulador controlado, es un regulador de 12 volts. Y aquí tenemos lo que es el otro chip, que es el que maneja los 5 volts. Es decir, tenemos 24 volts de entrada y maneja 5 volts. Entonces, una de las pruebas que podemos hacer para poder garantizar que toda esta etapa está funcionando es colocar una fuente externa de 24 volts y una otra fuente externa de 13 volts. Primero hacemos la prueba con la de 24 y veamos que regule, por lo menos que tengamos los 5.3. Después colocamos la de 13 y podamos dejar las dos en conjunto y observemos que tenemos la de 12. Si colocando esa fuente tenemos todas las tensiones reguladas, están trabajando los TL431 y todo esto está trabajando bien, es decir que el problema está en esta etapa. Entonces, pues nada, lo primero que vamos a hacer, observar quién está activando la protección, cómo se está protegiendo, y para ello pues vamos a utilizar el osciloscopio. Entonces vamos a hacer las mediciones en la tarjeta. Ok, aproveché para soldar un cable en lo que es en la tierra caliente, ya que vamos a hacer las mediciones en la tierra caliente. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es medir en el pin número 10. Este sería el pin número 16, sería el pin 9, el pin número 10. 16, 9, este sería el pin número 10. Entonces conectamos la fuente a la red para ver si vemos el piquito en la señal. Observen, volvemos a desconectar porque fue muy rápido.
y descargamos el condensador. Y veamos si se observa un pequeño piquito en lo que es el pin número 10. Volvemos a conectar a la tensión de la red y observen que hubo un pico, es decir, que se activó la protección. Entonces, por eso es que el equipo, la fuente, mejor dicho, no está funcionando porque se está protegiendo. Vamos a ver si está oscilando, pero antes de ver que esté oscilando, vamos a medir la tensión de alimentación. Aquí tenemos el pin 16 y este sería el pin número 15. En el pin número 15 medimos la tensión de alimentación y si observan tenemos 14, 15 volt. 15 volt, hay un pequeñito rizado, pero está funcionando la fuente, es decir, está variando entre 14.9 y 15.3. Entonces ahí tenemos lo que es la tensión de alimentación. Vamos a revisar el pin de referencia, que es el pin número 5. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí tenemos 5.2 volt. Recuerda que en este pin tenía que haber 5.1. Bueno, tenemos los 5.3, es decir que tenemos tensión de referencia y vamos a aprovechar a ver si está oscilando. Vamos a medir en el pin número 1 y observen que tenemos una tensión continua y el chip no está oscilando, es decir que se está protegiendo. Entonces nada, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es la prueba que yo les había dicho. Vamos a conectar la fuente de 12 la fuente de 13 y la fuente de 24 volt para garantizar que la etapa secundaria esté funcionando. Y si esa etapa está funcionando, entonces buscar el fallo en la otra etapa. Ok, para la fuente de 24, pues como estoy trabajando desde casa, no tengo una fuente que me genere los 24 volts. Sin embargo, he utilizado dos adaptadores de cámara, que cada fuente es de 12 volts. Y con esa vamos a obtener los 24 volts. Hemos soldado este cable, es decir, hemos colocado estas dos fuentes en serie para obtener los que son los 24 volts. Y con esta batería vamos a trabajar con la fuente de 13 volts. Entonces primero vamos a trabajar con los 24 volts. Vamos a conectar estos dos adaptadores a la red y vamos a medir esa tensión. Observen que tenemos los 24 volts. Recuerden que con la fuente de 24 volts, ¿qué voltaje obteníamos? Obteníamos los 5.3 volts. Para hacer esta prueba, observen que tenemos desconectada la fuente de la tensión de la red. Simplemente estamos probando lo que es la etapa secundaria y simplemente lo que vamos a hacer es colocar las alimentaciones, es decir, fuentes externas, para probar toda esa etapa de funcionamiento. Entonces vamos a probar y verificar lo que es la fuente de 5.3 volt. Observen que la fuente de 5.3 está trabajando. Es decir, que ahí estamos probando el chip que les señalaba en el diagrama. Entonces, ahora vamos a medir la fuente de 24. Si está trabajando la de 5.3, quiere decir que debemos tener los 5.4. En la fuente de 12 no debería haber nada. ¿Por qué? Porque todavía no hemos conectado lo que es la fuente de 13. Observen que no hay nada. Entonces, ahora vamos a conectar lo que es la fuente de 13 volt y bueno, exactamente creo que no tenemos 13 volt, pero por lo menos un voltaje que sea mayor a 12. Aquí tenemos 12.7, 12.68 para ser más exacto, y vamos a medir ahora lo que es la fuente de 12. Entonces conectamos la fuente. Fíjense que en la fuente de 12 tenemos 11.82 y aquí en la fuente de 13 debería haber 12.7. En la fuente de 24 y la fuente de 5.3 volt. Es decir, que está trabajando todo lo que es la etapa secundaria. Ya con esta prueba estamos garantizando que lo que es la etapa secundaria está funcionando. Es decir, que los TL431, los chips que les señalaba, que es el regulador controlado de la fuente de 12, y el chip que regula la fuente de 24 y genera la salida de 5.3 está trabajando. Es decir, que nuestro problema está en la etapa primaria. Entonces, eso es lo que vamos a analizar a continuación. Entonces, como queremos saber qué está sucediendo en la etapa primaria, porque
pudimos notar que todo lo que es la etapa secundaria está funcionando y seguramente se está activando una protección, pero como aquí está regulando todos los voltajes, ya la prueba la hicimos colocando una fuente externa. Vamos a hacer una pequeña prueba y es ver si el chip está oscilando, y para ver si el chip está oscilando lo que vamos a hacer es desconectar el transformador de acople que se utiliza para switchar los MOSFET. Entonces lo que vamos a hacer es quitar esa señal para medir la señal de oscilación y observar los pulsos para observar cuando mande a encender lo que es switchar los MOSFET para que trabaje lo que es el transformador de la fuente inverter. Ok, conectamos la fuente a la red y vamos a medir los pulsos de switcheo para el transformador de acople y observen cómo tenemos los pulsos. Aquí tenemos un pulso, vamos a medir el otro pulso en el canal 2. Y observen que las señales están desfasadas, es decir, que está mandando a switchar los MOSFET para que arranque la fuente inverter. En este caso, pues deshabilitamos lo que fue el transformador de acople, es decir, que el chip está oscilando. Vamos a ver la oscilación, que es en el pin número 1, y observen cómo se aprecian los pulsitos de oscilación. Es decir, que está funcionando el chip. Es decir, que el problema no es el chip. Entonces hay algo intermedio que tiene que ver entre los MOSFETs y el transformador de acople. Entonces fácilmente nosotros ya sabemos que se activa por el pin número 10. Entonces, como se activa por el pin número 10, lo que vamos a hacer es que, como el transformador, él observa la señal del transformador, es decir, hay una retroalimentación por ese puerto. Entonces lo que vamos a hacer es medir la señal en el diodo. Para aclarar un poco lo que les he señalado o lo que estábamos haciendo, la prueba que estábamos haciendo, observen que en el pin 14 y en el pin 12 tenemos lo que son los pulsos de switcheo para mandar a encender los MOSFET y de esa manera generar la señal de control para activar lo que es la tensión de la fuente inverter. Cuando observamos en el osciloscopio pudimos apreciar que las señales del pin 12 y el pin 14 está funcionando y están desfasadas a 180 grados. Y también teníamos lo que es la señal de oscilación. Pero si hay algo importante es que se nos está activando lo que es la protección en el pin número 10, y si observamos ya lo que fue la etapa secundaria ya la probamos cuando hicimos la prueba de conectar las fuentes externas. Y aquí ya estamos probando el chip, es decir, el problema no es el chip porque el chip está oscilando. Recuerde que vimos la oscilación en el pin número 1 y simplemente lo que debería es verificar esta etapa. Es decir, cuando yo les hablaba de lo que era la retroalimentación, esa retroalimentación me refería a que este transformador y por aquí tenemos este diodo. Este diodo era el que yo me refería, es decir, que lo que podemos hacer es verificar la señal en este punto para ver qué está sucediendo y en ese caso pues revisar estos dispositivos. Entonces vamos a medir este punto en el osciloscopio para ver qué está pasando aquí, porque ya sabemos que por esta etapa, es decir, por la etapa primaria, no se está activando la protección, y en el único lado que donde se pudiera estar activando la protección es por aquí. Y sabemos que no es por sobrevoltaje porque la tensión de referencia nos dio que era 5.3, bueno, ahí debería ser 5.1, la diferencia es mínima, pero sobrevoltaje no hay. Entonces, el único sitio donde se puede estar activando la protección es por aquí. Entonces vamos a medir en este punto o en este punto y veamos qué está sucediendo. Vamos a medir en el condensador y ahora conectemos la fuente a la red. Observen esos pulsos, algo está sucediendo ahí. Vamos a hacer nuevamente la prueba, pero recuerden que para ello debo descargar el condensador. Y una vez que descargo el condensador, vamos a hacer nuevamente la medición. Observen los pulsos, ahí está sucediendo algo extraño. Entonces lo que vamos a hacer es sacar este condensador
y al sacar este condensador vamos a probar ese dispositivo. Aquí tenemos el condensador y dice que es un condensador de 183, es decir, que es un condensador de 18 nanos. Vamos a probar el mismo para saber de cuánto debe ser su capacitancia. Observe que nos está midiendo 88 picos. Este condensador debería ser de 18 nanos. Entonces vamos a reemplazar este condensador para que hagamos las pruebas de funcionamiento. Observe que es de 20.40 nanos. El condensador original es de 18 nanos. Entonces, bueno, vamos a colocar este condensador por lo menos para hacer las pruebas de funcionamiento. La diferencia son 2 nanos, pero no creo que afecte mucho. Pero por lo menos, si esta era la falla, debería funcionar. Ok, ya con el condensador reemplazado, vamos a medir la señal y conectamos la fuente a la red. Y observemos cómo se aprecia esa señal en el osciloscopio. Observen cómo ha mejorado esta señal. Ya no tenemos esos pulsos extraños, es decir, que hemos corregido el fallo. Sin embargo, vamos a ver si la fuente está oscilando. Cambiamos la punta por 1, estaba por 10. Y observen que tenemos los pulsos de oscilación. Observen cómo se aprecian los pulsos de oscilación. Y aquí deberíamos ver lo que son los pulsos de switcheo. Ahí están. Aquí están. Es decir, que ya está funcionando la fuente. Entonces vamos a medir ahora lo que son las tensiones de salida. Recuerden que para medir las tensiones de salida debo cambiar las tierras. Vamos a medir lo que es la fuente de 24. Observen que ahí tenemos 24 voltios. Bueno, en el osciloscopio no se observa bien, pero ya tenemos tensiones de salida. Tenemos buena noticia, hemos adelantado un buen paso. Tenemos la tensión de 5.3, tenemos la tensión de 13 y tenemos la fuente de 12. Vamos a medir esto con un multímetro para poder ver bien los voltajes. Ok, vamos a medir las tensiones de salida. Vamos a medir la primera fuente. Ya tenemos la fuente conectada a la red. Y observe que ya tenemos 24,17 volts. Está funcionando la salida de 24. Vamos a probar la de 5.3. Observe, tenemos 5.33. Vamos a probar la salida de 13 volts. Bueno, tenemos, esta es la salida, perdón, de 12. La de 13. 12.02 en la de 13 y en la de 12 11.83. Bueno, aquí está un poquito caído el voltaje, pero debe ser porque lo tenemos a circuito abierto. Posiblemente que cuando conectemos la tarjeta main estas tensiones regulen, pero ya la fuente está funcionando. Ya no está dando todas las tensiones de salida y observen que lo que hicimos fue aplicando la técnica de conectar una fuente externa, probar todo lo que fue la etapa primaria y luego ver que el chip importante estuviera oscilando, y si él estaba oscilando, entonces verificar los otros componentes. Observen que tener un orden de revisión de las diferentes etapas de funcionamiento nos facilita mucho la reparación, y antes de ponerme a cambiar la pieza hay que ser muy metódico y saber qué etapa revisar. Y eso fue lo que hicimos en este videotutorial: probar las diferentes etapas de funcionamiento, garantizar que los diferentes dispositivos estuvieran funcionando, y con esa técnica de conectar una fuente externa pudimos agilizar lo que es la reparación. ¿Qué sucede en el caso de que no hubiésemos tenido diagrama? Simplemente cuando eso sucede, yo trabajo más que todo con los datasheets de cada integrado, me doy cuenta de qué hace, qué controla o en qué etapa funciona, y así verifico las diferentes etapas, es decir, lo voy seccionando, pero a punta de datasheet. Entonces, bueno, ya con esto me despido, le doy gracias por su atención. Por favor, compartan este video y les doy gracias por su atención. Hasta la próxima.